no han podido llegar a las personas. Preocupa muchísimo una investigación que hizo la misma Universidad de Antioquia a través del Observatorio de Astronomía de la Luz, donde dice que muchas de las personas, un 14% de los encuestados, por ejemplo, ha tenido que acudir a los pagadiarios para poder solventar sus necesidades básicas. Eso es un asunto que genera mucho temor. ¿Por qué? Porque después de esto, entonces vamos a tener no solamente esa violencia siempre nos ha caracterizado, sino que además puede generarse violencias por cobros, por ejemplo, de estos pagadiarios, porque la gente no tenga con qué solventar esas obligaciones que ha adquirido. En esos casos es donde la autoridad municipal tiene que estar atenta para garantizar ese mínimo vital de las personas, el agua potable, garantizar que el PAE realmente llegue a los niños, a las niñas, que estén ellos con sus paquetes alimenticios, que puedan tener los adultos mayores también esa atención. Los municipios deberán tener un cuidado especial frente al adulto mayor, el cuidado del adulto mayor, no solamente en sus hogares, sino también en los centros gerontológicos o donde tengan los adultos mayores para garantizar que no sean maltratados, que tengan todas las necesidades básicas satisfechas y estar cubriendo justamente esta población, pero esto también con las personas que sufren o están en condición o situación de calle o de discapacidad. Ahí hay unos retos importantes y ese es el papel que tienen que cubrir en este momento los municipios. El control entonces para el tema de las emergencias las decisiones que están tomando, los avances o cómo se puede mejorar. En este caso, cuando se habla del trabajo, si bien hay ciertas restricciones en la circulación, también es cierto que como se van a abrir nuevas áreas para laborar, pues es necesario que se cumpla con todas las recomendaciones sanitarias para evitar esa expansión, pero al mismo tiempo para que puedan las personas acceder a unos recursos que le permitan vivir. Entonces, esas medidas de bioprotección deben ser adecuadas y facilitar, digamos, a todas las personas la potencialización de sus derechos. Bueno, esto es como parte de lo que busca toda esta norma, porque empezar a enumerarles más y más normas, pues tendría que empezar a decirles, bueno, tal norma habla de tal cosa, que eso se hizo muy tedioso, lo siento muy largo, no se logró absolutamente tocarlas todas porque el tiempo no lo da, pero de esta manera, si lo vamos haciendo por sectores, así sea de una manera muy general, podríamos lograr, digamos, unos lineamientos más claros. Entonces, recordar que hay que tener un enfoque muy basado en los derechos humanos, solamente es justificable el trato eh, en positivo, digamos, una discriminación en positivo, y es de aquellas personas que más lo requieren de acuerdo a su condición de vida, ¿cierto? Porque son de la población más pobre y vulnerable y requiere mayor atención. Entonces, frente a las personas privadas de la libertad y frente al tema de género, pues garantizar absolutamente a todos sus derechos. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, recuerden que las comisarías de familia deben estar atentos, justamente porque incluso esto fue uno de los primeros sectores que se reabrió al observar que se tenía un alto número de violencia intrafamiliar, entonces que era necesario proteger niños, niñas, adolescentes y a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, en este sentido es invitarles a esas buenas prácticas que se sigan haciendo, a compartir esas buenas prácticas y nuevamente agradecerles absolutamente a todos la generosidad que han tenido en el curso y al profesor por la invitación, a la facultad y a todos los que lo hicieron. Diana, muchas gracias. Vamos a ir dando la palabra para escuchar a los participantes.
si quieren compartir preguntas, desean hacer algún comentario, compartir su mirada, su análisis sobre la situación actual que viven los municipios o si tienen preguntas en particular frente a temas que fueron abordados en el curso o que quieran poner en la discusión, pues bienvenidos. Les pido que pidan la palabra. En este momento solamente registro que María quería, Margarita Rosa, perdón, quería participar. Así que adelante, Margarita. Profe, hola, qué pena, fue que se fue la manito. Yo no la había pedido ni me había dado cuenta, Claudia me dijo. Ah, bueno, ok, muy bien. Bueno, Luis del Caquetá. Adelante, ¿quieres hacer un comentario, una pregunta? Un comentario. Gracias, maestro Gabriel. Maestra Diana, fue un placer poder escuchar esta cátedra sobre las leyes colombianas en frente de este COVID y también del maestro con el que compartió el primer módulo, ¿verdad? Hablamos de los principios homine y de productividad. Aquí también juega un papel fundamental en el caso del personal de salud, lo que tiene que ver con la bioética, ¿verdad? Los principios de autonomía del paciente, de beneficencia que tiene el personal de salud y de, de justicia, que es el otro pico, la que forma el triángulo de la no maleficencia. Sin embargo, aquí en Caquetá sí existen dirigentes, por así decirlo, dentro de nuestros municipios que han sido o han tomado decisiones muy déspotas. Tal es el caso de el señor alcalde del municipio del Doncello, incluso es médico, y su propuesta era la persona que salía a la calle, realmente ese tenía que firmar un papel, un documento, para que se le negara el derecho en caso tal de tener el SARS-CoV-2. Hágame el favor, ¿ah? Como médico, ¿dónde están realmente sus principios bioéticos? Como dirigente del pueblo del Doncello, ¿dónde están estos principios? Y también es importante recalcar nuevamente, maestro Gabriel, la importancia de, pues, del primer módulo, y espero que en la segunda corte este módulo se amplíe más porque las leyes son extensas y hay que aprenderlas muy bien. Gracias. Muchas gracias, Luis. Diana María, que tiene dificultades con el audio, nos pregunta y nos invita a que nos preguntemos por medidas, las orientaciones que debemos, que podemos brindar frente a la reactivación de actividades, a la reactivación social y económica, pensando en los municipios que no tienen casos de COVID, para que digamos que lo pensemos, hagamos comentarios frente a eso. Le voy a dar la palabra a David Hernández, uno de los profesores que estuvo con nosotros en el módulo 2 de planes de contingencia. Adelante, David. Hola, buenos días. ¿Me pueden ver ahí? Bueno, hola, ¿cómo están? Yo realmente no quiero pues demorarme mucho con la palabra. Solamente quiero hacer como énfasis en algunos aspectos que me parecen claves, sobre todo con relación a lo que estaba hablando el compañero Luis Quintero, y es el papel que tenemos, digamos, nosotros como técnicos que estamos en los municipios, en los departamentos, que estamos apoyando la pandemia. Digamos que el papel nuestro es clave de intermediación entre lo que está pasando en la comunidad y, digamos, ya sea el municipio, la alcaldía, el departamento, la nación. Ese papel es clave y fundamental, cómo estamos leyendo el territorio, y en el ejercicio de planeación es clave también que realmente hagamos una planeación consciente, no una planeación mecánica por llenar unos formatos, que es digamos, el ejercicio que en ocasiones se repite, sino realmente cuáles son esas necesidades y potencialidades del municipio, y a partir de ahí empezar a generar estrategias innovadoras, buscar aliados estratégicos, mirar realmente cómo es que podemos entre todos hacerle
digamos, hacerle, digamos, un buen manejo a la pandemia, no únicamente desde lo sanitario, que lo sanitario es clave, pero también desde lo social, desde lo económico, desde la asistencia. La bioética, lo que dice el compañero Luis Quintero, es clave también, es decir, es la posición que nosotros estamos asumiendo ante las personas, ante la institucionalidad, y eso va a depender en buena medida de la respuesta que se le da, digamos, a la emergencia. No puede ser una respuesta intimidatoria, donde se trate al otro por, digamos, como si fuera un delincuente, sino que tiene que ser algo que realmente donde el ser humano es el centro y donde las personas, digamos, sean las que en últimas propongan cómo avanzar y cómo hacer ese ejercicio en el territorio. En ese sentido, vuelvo y repito, la lectura del territorio es clave, cómo nos estamos comunicando con las personas, son demasiadas normas, demasiadas leyes, demasiadas medidas de higiene y tenemos que saber cómo llegarle, digamos, a nuestra comunidad. Tenemos que ser conscientes que no podemos llegar con la misma estrategia que le llegamos a un público, digamos, de una cierta región, una cierta cosmogonía, una cierta cultura a otro grupo. Tenemos que, con las mismas comunidades, idearnos, digamos, las estrategias y hacer una comunicación, un ejercicio mucho más comunitario donde realmente se escuchen las voces de las personas. A mí me gustaría preguntarle a las personas de los municipios en relación con la planeación, en cómo ha sido el ejercicio territorial, si realmente han existido unos buenos canales de comunicación, unos buenos canales, digamos, de interacción, o ha sido un ejercicio rígido, y en qué les podríamos aportar nosotros como universidad en ese, digamos, ejercicio de planeación. Conversando con el profe Gabriel hace unos días, hablábamos que de pronto era necesario también profundizar con talleres prácticos en temas, por ejemplo, de mapeo de activos, en temas, por ejemplo, de comunicación comunitaria, que de pronto desde lo teórico suena muy bien, pero también se requieren algunos ejercicios más prácticos donde ustedes realmente puedan llevar a cabo, digamos, este ejercicio de planeación. Yo dejaría hasta ahí para no, digamos, robar mucho tiempo y permitir que ustedes puedan conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahí David les va contando parte de lo que vamos a incorporar en la segunda. Vamos a trabajar alrededor de algunos ejercicios prácticos aplicados, además de traer algunos casos de experiencias que vienen, digamos, que desarrollándose en los municipios y que nos permiten de alguna manera ver formas de organizar procesos, de responder y alrededor de las cuales se puede dinamizar la discusión y digamos que el aprendizaje en cada uno de los temas que se han propuesto. Yo quisiera referirme a la pregunta de qué hacer muy brevemente. Permítame, en la medida en que veo que no hay todavía palabra pedida por los participantes, y para darle a continuación la palabra a dos tutores más del módulo 2, a Juan Pablo y a Diana Carolina, que tienen algunos comentarios al respecto. De manera muy breve quisiera hacer un comentario frente a qué podemos estar pensando frente a la reactivación social económica en municipios con 0 casos de COVID. Y quisiera plantear 3 cosas que creo yo que son muy importantes, que los municipios que no tienen casos, que podamos pensar si hemos aprovechado el tiempo que nos ha dado este aislamiento obligatorio para avanzar en 3 cosas. Uno, en la conformación de unos equipos de salud pública que estén entrenados en el desarrollo de los protocolos para la vigilancia intensificada. Si bien los municipios tienen algunos municipios, o la mayoría de los municipios del país tienen 0 casos, la vigilancia no puede suspenderse. La vigilancia de los sintomáticos respiratorios tendrá que mantenerse. Y es muy importante que en la medida en que se reactiven las actividades económicas, que vuelva de alguna manera la vida social
a dinamizarse, que se mantenga un proceso de vigilancia activa de sintomáticos respiratorios, en términos de identificar, detectar, diagnosticar y alrededor de los sintomáticos respiratorios hacer la confirmación, los diagnósticos confirmatorios. Y en la eventualidad de que pueda comprobarse los casos, activarse los procesos de estudio y seguimiento de casos y contactos de manera sistemática. En eso tendríamos que chequear si estamos listos, si tenemos los equipos conformados, si tenemos los equipos entrenados. Pero además, algo que en el curso digamos que lo planteamos y creemos que ese es otro de los aspectos donde podemos reforzar, es que los equipos de salud pública en los municipios no solamente tendrán que trabajar en la dimensión COVID, en la dimensión contingente, sino que también tendrán que aprovechar para desplegar su trabajo en términos de la gestión de la salud pública, en términos de trabajo alrededor de grupos de riesgo, de las diferentes dimensiones del plan decenal de salud pública, que tendrán que seguirse trabajando, que tendrán que seguirse realizando, aún con ciertas restricciones que son propias, digamos que de la fase en la que estamos. Es muy importante y esta creo yo que es la gran oportunidad. Si la pandemia, digamos que algunos lo han planteado de manera muy bella, como la pandemia como un portal que nos permite, digamos que atravesar y ese proceso de caminar en el portal nos puede provocar una transformación. Y yo creo que de manera específica en el campo de la salud pública esa transformación puede ser, y esa sería como la invitación, y creo que es el portal que se le abre a los municipios, a pensar una gestión de la salud pública territorializada, una gestión de la salud pública que trabaje por el cuidado de la salud de la población sin que medie, digamos que la demanda de atención por la enfermedad, que lo podamos hacer como digamos que el elemento esencial y misional del trabajo de los equipos de salud, que es cuidar. Y para cuidar, y este sería como el segundo elemento que quisiera plantear, y es, este tiempo nos pudo haber servido, y habría que preguntarnos qué tan preparados estamos para entender muy bien quién es nuestra población, dónde está, cómo es, cómo vive, qué características tiene, para tener muy avanzado, depurado, ejercicios de caracterización y análisis de las poblaciones, en términos sociales, en términos económicos, en términos de sus capacidades, de las potencialidades que tiene y en términos de las características digamos que sanitarias y de problemas de salud en particular y de las características de demanda y uso de servicios a las que requieren. Eso porque es la base para poder hacer cualquier ejercicio de planificación y para que los equipos de salud pública que tengan conformados puedan trabajar como en la doble dimensión, en la dimensión COVID, en la dimensión gestión de la salud pública. La base es un muy buen ejercicio de caracterización, de entendimiento de quién es la población, de dónde está, de cómo vive. Y creo que si para los municipios cero COVID es una gran ventaja, porque no tienen la preocupación y no tienen la carga que tienen las grandes ciudades. Y esa es la oportunidad de poder avanzar y desplegar un elemento que permita la transformación de los sistemas locales de salud hacia la atención primaria. Y por último, el tercer elemento que creo que este tiempo nos ha dado la posibilidad, hemos visto un trabajo importante en los municipios en preparar la respuesta hospitalaria. ¿Qué le corresponde a un hospital en los municipios del país que son cero COVID? Pues le corresponde prepararse y actuar como si fuera un municipio con COVID, en términos de disponer de protocolos y de tener a su gente entrenada para la atención de sintomáticos respiratorios, en términos de tener una organización de los servicios de salud que permita la atención separada de los sintomáticos respiratorios y de los que no,
en términos de tener unos equipos de salud debidamente bioprotegidos, una adopción estricta de protocolos de bioseguridad que puedan ser verificados, que puedan ser monitoreados. Es una fortuna que los municipios pequeños, que no se vean abocados hoy en una situación de COVID y tengan tiempo para entrenarse en esto, para entrenarse en aplicar protocolos, para diseñarlos conjuntamente con los equipos de profesionales y equipos de trabajo de las diferentes áreas del hospital, para que los diseñen juntos, para que los pongan en juego, para que los prueben, para que los simulen. Y para que, y aquí el papel de las secretarías de salud, muchos de nuestros participantes fueron de las secretarías de salud, para que ejerzan un papel de monitoreo. Ese es un papel que le corresponde a las secretarías, también a los equipos directivos de los hospitales. Verifiquen que los protocolos se estén cumpliendo. Y es muy, digamos que favorable que no tengamos casos, porque eso nos da la posibilidad de hacerlo, de probarlo, simularlo y de hacerlo sin la presión de tener los casos. Bien, dejaría hasta ahí y le doy la palabra a Juan Pablo Ruiz y a continuación a Diana Carolina, que quería hacer un comentario. Juan o Diana. Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Ana Muñoz, soy estudiante de la maestría en salud pública y pues como pudieron ver estuve acompañando uno de los módulos. En esta oportunidad quisiera hacer dos comentarios. Uno es pensar un poco el tema de la comunicación asertiva y clara de las intervenciones, teniendo en cuenta pues como la necesidad de transmitir también a la comunidad el nivel de incertidumbre que tiene cada una de ellas. Sabemos que pues, en nuestro país pensarse las intervenciones ha tenido ciertos dilemas éticos, ¿cierto? Que parten también de condiciones que de pronto no hemos logrado superar desde antes de la pandemia y que entonces ponen en ciertas comunidades o ponen sí, en desventaja a ciertas comunidades. Por lo tanto, entonces es también pensarnos como en un escenario post-pandemia, debemos empezar a centrar un poquito la salud no tanto en cómo vamos a atender la enfermedad, sino también cómo vamos a generar esas condiciones para que las personas puedan estar bien. Que si lo pensamos en ese escenario de pandemia, de pronto ciertas condiciones, como por ejemplo el tema del suministro de agua, hubieran sido bastante, pues nos hubieran ayudado bastante para mediar pues como lo que ha sucedido. El segundo punto es entonces pensarnos también qué viene en el futuro. En estos momentos, si bien estamos empleando una serie de estrategias, por ejemplo, reactivación económica, debemos tener en cuenta que hay, por ejemplo, un incremento en la generación de residuos, el tema de los tapabocas, los guantes, y si lo llevamos a cruzarlo con la serie pues, de problemas que han estado teniendo los rellenos sanitarios en algunos territorios del país, debe invitarnos a pensar cómo vamos a enfrentar en este momento para evitar los daños que pueda tener en el futuro, pues las acciones que estamos tomando. Entonces, en ese sentido, también quisiera invitar como a la pregunta de los participantes de los diferentes territorios, quizás a conversar un poco sobre qué dificultades han tenido en el manejo de residuos en sus comunidades. Y bueno, eso es como lo que quería comentar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Camilo, has pedido la palabra. Voy a leer dos preguntas para que las vayamos pensando y podamos, a quien quiera referirse a ellas, hacer algún comentario al respecto.
Nos dice Erika que en su municipio no tienen casos, pero tienen trabajadores que se desplazan a Medellín en transporte público, y ese de transporte público se ha vuelto un dolor de cabeza con el control en la cantidad de pasajeros. ¿Qué hacer para tratar de disminuir el riesgo de llegada del virus? Y Yaniris nos pregunta quién debe garantizar el proceso de desinfección de vehículos en los puestos de control. Muy bien, la dejo ahí para que los tutores vayan pensándola y ahora podamos hacer algún comentario al respecto. Adelante, Camilo. Buenos días a todos. Gracias, profesor Otálvaro, por este espacio. Gracias por haberme invitado a participar en este curso. Una poca intervención, pero creo que es eso, de que cada uno diéramos un poco de sí, de su conocimiento, de sus capacidades, para entregarlo a los demás. Y a los demás quiero resaltar las palabras del decano, del señor decano, que también le doy las gracias, y al señor rector de la Universidad de Antioquia, que pone todos estos elementos al servicio de toda Colombia, y es cuando se dimensiona la Facultad Nacional de Salud Pública, que ese papel pues debemos tomarlo en serio, y por lo tanto en todos los escenarios donde estemos como universidad, como Facultad Nacional de Salud Pública, pues debemos trabajar en estos momentos que es requerido. Muchas veces otras facultades son las llamadas a ser protagonistas por los problemas que se dan, pero en este caso somos nosotros como salud pública, y con otras áreas de la salud de la Universidad de Antioquia, pues como protagonistas de todo este cambio o todos estos elementos nuevos que debemos luchar para mejorarlos. También ya específicamente en el curso, el cerebro pues que se esté pensando en un segundo, en un tercer curso, y que creo que va cambiando también algunas de las temáticas dependiendo del momento de la pandemia en que estemos, porque esto sigue progresando. Entonces, esas temáticas, y que aunque esto nos cogió de sorpresa y montamos un curso en muy poco tiempo, con unos elementos rápidos que teníamos, que vamos tomando más herramientas para hacer unos cursos mucho más claros, más limpios, digámoslo así, mucho más entendibles para algunas poblaciones, y con unos elementos los cuales queden como perdurables en el tiempo, en el decir de que cuando ya no sea el COVID, sino otra enfermedad, otro elemento que venga, se tenga esa memoria para saber cómo son las respuestas ante esas problemáticas de salud pública. Entonces, cerebro pues eso, y que esto se convierta en un repositorio constante de información para que la gente asuma y tenga un dónde recurrir para investigar sobre esos temas. Agradezco entonces esta oportunidad. Muchas gracias, Camilo. Quiero invitar a los compañeros del módulo de vigilancia, si quieren hacer algún comentario, a la profesora Paula, a Elkin, a la profesora Marta, también le invitaría a que si quiere hacer algún comentario, y que tratemos de dialogar con esta reflexión que nos han puesto en estas últimas preguntas, y es cómo fortalecemos la capacidad y qué podemos pensar de la actuación en los municipios que están sin casos, pero donde ya la interacción, el flujo de población, los que están más cercanos de sus municipios a Medellín, pues se va intensificando, ¿sí? ¿Qué podemos como dialogar alrededor de ello? Le doy la palabra a la profesora Paula y a continuación a Elki. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. También me uno a los agradecimientos al profesor Gabriel por toda esta coordinación, a la Facultad de Salud Pública y sobre todo a todos ustedes los participantes que se vincularon con esta propuesta
que yo creo que es fundamental, como nosotros de verdad nos tenemos que capacitar y tenemos que, digamos, cualificarnos un poco más, corazón. Tenemos que cualificarnos para poder en verdad asumir este reto. Bueno, con respecto a la pregunta que hace el profesor Otálvaro, yo pienso que es fundamental que veamos esta pandemia como una situación en evolución. Es decir, no está terminada, no hemos terminado, ni siquiera tenemos respuestas a todos los interrogantes que pueden surgir. Habrá muchos más y yo creo que es fundamental que tengamos siempre esa actitud de continuar avanzando, de continuar aprendiendo, de continuar observando. Y mientras tanto, la esperanza está en que muchas de las acciones que van surgiendo, como vacunas, nuevos tratamientos, mejores enfoques, pues bueno, vayamos teniendo la oportunidad de que esos desarrollos en verdad tengan éxito. Yo realmente no quiero extenderme mucho. Les cuento que fui la persona encargada del módulo de vigilancia epidemiológica, específicamente lo que tiene que ver con la evolución de la pandemia y, digamos, aspectos generales del virus. Entonces, más bien, si ustedes tienen alguna pregunta, porque veo que el tiempo se agota y todavía faltan muchos directores, más bien, si de pronto hay preguntas, por favor, con mucho gusto las respondemos y las pueden generar por el chat y digamos, tener ese espacio realmente de conversación. Esa sería como mi invitación a que conversemos. Perdón, que es que no encuentro como un lugar donde tener la luz adecuada. Pero ese es básicamente digamos, el mensaje. Mi mensaje fundamental es de gratitud para ustedes por su compromiso, su responsabilidad y una invitación a continuar abiertos, continuar leyendo muchísimo sin saturarnos y sin angustiarnos, pero realmente siempre atentos a evoluciones. Por ejemplo, esta mañana había unas noticias interesantísimas donde al parecer personas con síntomas bajos y medios podrían llegar a tener una inmunidad y eso es una excelente noticia porque nos estaría realmente aportando un poco a la comprensión de que quizá esto que todavía no se ha aprobado por la OMS, el pasaporte inmunológico y ese tipo de cosas, pues realmente podemos tener otros chances de que sí hagamos una inmunidad. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Aún necesitamos que pase un tiempo importante y eso solamente lo veremos en el futuro, pero es fundamental que sigamos avanzando. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Y a los municipios que no tienen aún la enfermedad, el profesor Gabriel ya lo dijo, hay que seguir atentos, vigilando y siempre como si la tuviéramos, siempre con la actitud de respeto, de protección hacia nuestras comunidades, activar los protocolos y los cercos de vigilancia epidemiológica siempre y sobre todo mi mensaje fundamental es que la comunidad pueda creer en ustedes, que realmente si hay alguien que tiene un síntoma no tenga el más mínimo temor a manifestarlo a las autoridades locales. Es la única manera cuando tenemos relaciones de confianza, sobre todo en esos microterritorios, es fundamental reactivar incluso esas vigilancias que hubo hace mucho tiempo, esas brigadas de salud que yo creo ustedes en sus municipios están reactivando, esos vigías comunitarios, rurales de salud, me parece fundamental. Yo creo que es la hora de rescatar esa figura de atención primaria en salud que fue tan fundamental hace unos años y que se ha perdido por razones y asuntos más administrativos y políticos que porque no fueran efectivos. Entonces, capacitar a nuestro personal en microterritorio y sobre todo establecer relaciones de confianza son fundamentales. Así que esa es mi invitación. Un abrazo para todos. Gracias, profe Paula. Le doy la palabra a Elkin, que quiere hacer un comentario breve, y luego se la daría a Luis y a Víctor. Adelante, Elkin. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este curso en una de las videoconferencias.
Yo también me uno pues a todos esos agradecimientos y esa gratitud. Yo quería hacer un comentario y es, pienso que todas las secretarías de salud o secretarios de salud deben estar como haciendo esa vigilancia activa epidemiológica en salud pública en todos sus municipios y también a nivel departamental. Y también a estar actualizados en los portales de los diferentes ministerios, de la presidencia, del Instituto Nacional de Salud, de la OMS. Cada uno tienen como un portal exclusivo para todo esto de la pandemia del COVID-19 y constantemente están subiendo documentos que pueden dar ideas, estrategias para enfrentar y como respuesta a esta problemática. Entonces, mi invitación también es esa, como que sigan pendientes de esos portales. Yo ahorita, si puedo aquí compartirlo por el chat, por ejemplo, el del Ministerio de Salud, tienen un portal exclusivo para toda esta la pandemia, donde muestran toda la normatividad, todos los documentos técnicos, unas guías, orientaciones. Entonces, pueden, digamos, complementar como esas herramientas que se le han dado a ti desde el curso y estar actualizándose constantemente. Esa es como mi invitación y bueno, muchas gracias por la participación y desde este módulo pues está el reto de nosotros seguir actualizándonos para suministrar más herramientas para la respuesta ante la pandemia y bueno, gracias a todos. Hola, creo que el profe se desconectó. Víctor, tú puedes participar, no sé, mientras se reconecta Gabriel, que tú seguías en la palabra. Elkin, gracias. No sé si puedes. Profe, por supuesto, creo que le daría primero la palabra a Luis, que estaba antes en la palabra. Perfecto. Adelante, Luis. Muchas gracias, compañero Víctor. Quiero recalcar algo sumamente importante que había hecho la docente Paula Andrea, ¿verdad? Dentro de estos lugares que no puedan, planteaba que hay que tener cierta vigilancia y también buscar apoyo comunitario, y es aquí fundamental en donde la alcaldía y las instituciones públicas puedan brindar el apoyo y el seguimiento con la COPACORA, con los comités de participación comunitarias, que juegan un papel indispensable dentro de los municipios que aún no tienen COVID. Acatando siempre la política en atención integral de salud, lo que conocemos como el modelo PAIS, en donde siempre se incita, por así decirlo, al autocuidado, a la salud comunitaria, a la gestión del riesgo y a un enfoque diferencial. Entonces, el llamado es, desde los municipios, por favor, realizar mayor educación dentro del comité de participación comunitaria, para que estos también nos puedan brindar un apoyo al seguimiento de las personas sintomáticas. Muchas gracias, Luis. Yo quiero aunarme a estos comentarios, de manera muy sucinta, no sin antes reconocer nuevamente el agradecimiento para todos y todas. Creo que ha sido un curso intensivo para todos
nosotros hemos intentado poner también todo nuestro lado con el acompañamiento de los profesores, de nuestros maestros, los que pudimos participar con la profesora Paula, la profesora Marta, en esto de vigilancia epidemiológica. Creo que pues, nos llevamos gratos aprendizajes. Y quisiera señalar algo con lo que habían mencionado en los comentarios, reiterar esto de la confianza, unos atributos que deben estar permanentes, pero que debemos migrar unos modelos de vigilancia epidemiológica, y para eso es fundamental el reconocimiento de nuestras comunidades, una vigilancia epidemiológica, como le dice el compañero Luis, basada en comunidades. Les dejamos algunos textos que ya lo hemos tocado como uno de los puntos prioritarios para el nuevo curso, una vigilancia epidemiológica desde la atención primaria en salud, desde un modelo, desde un sistema basado en la APS como tal. Para nosotros, como reitero, también ha sido un aprendizaje constante. Las preguntas nos atraviesan también en todo momento. Nos cuestionamos sobre el fundamento de nuestras sociedades. Esta situación, esta emergencia actual nos deja ver. Hola, me dicen por acá que tengo un retorno. ¿Me escuchan bien? Sí hay retorno, pero sí te escuchamos. Víctor, continúa, creo. Revisemos si es que de pronto disminuyamos, que no haya nadie más con cámara, excepto quien esté conversando. Yo creo que no hay nadie más con cámara, ahí vamos, y sin micrófono. Veo que acá ya todos cerraron el micrófono. Para cerrar simplemente estas preguntas que nos suscita la situación actual, queremos también aplicarlas desde casos muy puntuales, como está haciendo la vigilancia epidemiológica de grandes ciudades, pero también de municipios pequeños. ¿Cuáles pueden ser esas orientaciones basadas en los contextos que podamos aplicar y que nos pueda quedar como capacidad instalada para las otras comorbilidades y eventos de mortalidad que nos acaecen y que podamos sacar nosotros de esta pandemia como tal? Saber que para nosotros pues también es motivo de interés para los nuevos cursos, evidenciar como de la vigilancia que podríamos realizar acá, pues basadas en estos contextos podemos seguir las comunidades como lo viven de manera diferente, las personas, y esto entonces nos implica también tocar condiciones sociales, demográficas, culturales, condiciones de vida y otras esferas también del conocimiento para poder hacer algo más integral y holístico, como digo, para que nos quede capacidad instalada. Creo que también podríamos enfocar para los nuevos cursos el mundo que nos queda después del mundo post-COVID, después de la pandemia, orientar también intenciones en esa perspectiva, no sin descuidar claramente esto, con la confianza y con el atendimiento que esto nos debe debe permanecer hasta cuando la emergencia cese, pero con una proyección a futuro, como juristas, como profesionales de la salud, interesados y comprometidos con la sociedad. Dejaría hasta ahí, resaltando nuevamente el agradecimiento a todos ustedes y espero que podamos hacer unos Muchas gracias, Víctor. Le voy a dar la palabra a la profesora Marta Gaviria. Y previo a ello, antes de ello, quiero leer una pregunta de Jessica Manuela para que la vayamos teniendo presente y hagamos un comentario al respecto. Dos preguntas tiene Jessica Manuela. Una, en cuanto a los protocolos de bioseguridad de los establecimientos, ¿quién es la persona idónea de revisarlos y aprobarlos en el municipio? Y dos, para la profesora Sandra Milena Albarán, en cuanto a los acompañamientos que se deben realizar con la comunidad, ¿es viable adoptar lo aprendido en el de tutores de resiliencia? Muy bien, para que lo vayamos pensando y se vaya preparando tal vez la profesora Sandra Albarán,
y que miremos esto del control, la verificación y control de los protocolos de bioseguridad. Profesora Marta, adelante. Bueno, gracias a todos y a todas. Yo me siento muy emocionada de verlos a ustedes con sus inquietudes, con sus propuestas. Yo creo, como hemos dicho ahorita, nosotros estamos en un momento donde la pandemia y este COVID, lo hemos conversado un poco ya, y creo que a ustedes también se les ha ocurrido, como que nos está sacando lo más grande, lo más nos está diciendo, bueno, ¿qué hubo? ¿Dónde está esa capacidad? ¿Dónde están ustedes? Ustedes seres humanos, ustedes que con esa inteligencia y con ese corazón tan grandes, con esa humanidad, ¿dónde está esa humanidad para sacar lo mejor de cada uno de nosotros para poder hacer de forma más creativa, más amorosa, más rápida y que deje como huella de que cuando nosotros hagamos algo nos sintamos muy contentos de que qué bueno haber escuchado a los mayores, qué bueno haber escuchado a sobre todo los campesinos, las personas de las comunidades, de los barrios, de donde vivimos, aún a los niños, que de esas inquietudes, de esa sabiduría, poder decir, bueno, ¿qué podemos nosotros hacer para actuar mejor? Y como hemos dicho, como que sintamos que lo que hagamos no es un asunto vertical, autoritario, sino que es un asunto más de diálogo, de posibilidad y de reconocer, ve, no se me había ocurrido, porque no podemos hacer algo así. No tengo idea de transporte público, pero se me ocurrió con el comentario, la inquietud de una de las participantes, decir, bueno, aquí no hay COVID, aquí están viajando muchas personas a Medellín y el transporte público no está cumpliendo con esas normas, digamos, de distancia, donde no más del 35% debe estar utilizado para garantizar eso. Entonces yo decía, bueno, ojo, primero, como conversar con los transportadores antes que ir a verificar si eso se está cumpliendo. Creo que ya lo han hecho. Conversar con ellos, conversar con el comercio, conversar con las personas que viajan, pensar en qué posibilidades hay, también decir, bueno, eso es un asunto de que los transportadores no ponen más servicios porque su gasolina y la distancia hace que una tarifa, por dicho, no les da el costo de operación para luego el retorno con los pasajes, no va a dar la posibilidad de continuar. Entonces decir, bueno, ¿cómo el municipio puede hacer un apoyo, digamos, por ejemplo, con algún tipo de etiquete, subsidio a quienes menos capacidad de pago tienen y que viven y tienen que moverse para entregar sus productos, porque son los abastecedores, muchos de ellos están trayendo los productos a los centros más poblados, entonces que no sea un obstáculo, sino una posibilidad. También decir, bueno, ustedes no están saliendo, pero si salen, por lo menos es mejor que salgan que tener los transportes quietos. El otro punto es, me parece que es súper importante la conversación intrarregional. Ustedes más que cualquiera lo saben, cuáles son sus dentro del municipio, cuáles son los corregimientos, las veredas y los corregimientos muchas veces nos comunican con
centro con la cabecera, sino justamente por su distancia, esta lejanía, tienen más posibilidad de salida por otros municipios. Entonces, ahí está la conversación de ustedes con los alcaldes, con los equipos de las regiones. Volvamos a reconocernos más allá de la delimitación político-administrativa y de las competencias y recursos municipales. Pensémonos más en eso que saben quienes han habitado toda la vida allá, y ustedes que tienen esa maravilla de que hoy en muy poco están estrenando cargo. O sea, muchos de ustedes entraron a ser parte de los equipos de las alcaldías nuevas que empezó pues este año, y que, pero no son desconocidos, son habitantes, han tenido sus familias, sus cercanos, y que pueden decir, ve, hablemos con tales. Claro, por ejemplo, este es creo yo que son los puntos de encuentros de caminos, esos son los puntos claves, las fondas, los sitios de recolección y de dejada de mercancías, volver a recuperar la radio comunitaria, las boletas de mensajes, en fin, no solamente, o sea, poder como, yo creo que ahí es donde ustedes, cuando nosotros decimos volver esto como una oportunidad para recuperar eso que nos hemos soñado muchos de la atención primaria en salud, que Luis, que David, que Gabriel y que muchos de ustedes lo han planteado, de volver a y Paula también, y Víctor, de la acción comunitaria, de cuando hablamos de estar atentos, no son atentos allá metidos en una oficina o en un hospital esperando a que alguien diga, hay alguien que está con unos síntomas, sino mantener en los lugares de donde se vive, conversar, decir, bueno, en esta libretica o en esta donde ustedes apuntan lo que les pasa, puedan contar qué están encontrando, qué dificultades tienen, pero más que la novedad de casos y dificultades, que ellos les den a ustedes y ser muy receptivos a las posibilidades de alternativas de solución. Yo estoy segura que ellos y ellas allá son los sabedores, los sabios, los que además han vivido desplazamientos forzados, han vivido y han sobrevivido inundaciones, incendios, sequías, bombardeos, etcétera. Entonces, esa capacidad y esa memoria hay que recogerla, no pensar que somos nosotros los técnicos, los que estamos ahí, los que más sabemos. Nosotros debemos un poco estar muy abiertos a eso, hablar con quienes están ahí en los lugares de la vida, y creo que esa es como una posibilidad que no nos podemos negar, sino que antes nos debemos sentir maravillados y enriquecidos cuando decimos, no se nos había ocurrido. Ustedes pensaban que este problema de salud era esto, y nosotros creyendo que esto. Es decir, pero hablemos con la gente, preguntémosles qué sienten, qué les pasa, qué nos tienen para plantear, y nos vamos a llenar de cosas interesantes, aún en los desaciertos, decir, claro, con razón, y nosotros creyendo que teníamos todo cubierto y que las cosas estaban funcionando bien. Entonces los invito a eso, a algo tan sencillo y tan humano como es la posibilidad otra vez de restablecer lazos, solidaridades y escuchas, como nos decían los del módulo 6, una escucha, pero una escucha atenta, de corazón, abierta, genuina, pero sobre todo una escucha eficaz. No es escuchar y escuchar, sino escucho,
para ver qué puedo hacer. Gracias por esta iniciativa. Eso es lo que debemos, y así las personas sienten que hay más cercanía. Entonces, no quiero decir nada más. Muchas gracias. Artica, muchas gracias. Muy importante mensaje. Yo creo que ahí vamos sintetizando grandes mensajes con los que nos podemos, digamos que, alimentar el día de hoy, que seguramente nos van a dar mucha energía, esperanza para seguir. Veo que hay dos personas pidiendo la palabra. Voy a darle la palabra inicialmente a la profesora Sandra Albarán para que dialogue algo de la pregunta que nos hicieron. A continuación, a Annie Juliet para que se refiera a algo sobre la pregunta sobre desinfección de los vehículos en los puestos de control y procesos de control de los protocolos de bioseguridad, las dos preguntas que nos hizo Jessica hace un momento, y pide la palabra Claudia González y Diana Guerra. Y le voy a pedir al profesor Román Martínez que se prepare para que también nos ofrezca algunas ideas respecto a cómo pensar lo que viene, lo que sucede en los municipios cero COVID, qué podemos hacer desde la educación para la salud para actuar en estos momentos donde se reinician las actividades económicas. Bueno, profesora Sandra. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, ya van siendo tardes. Por ahora, buenos días. La verdad es que celebro muchísimo este tipo de encuentros a los cuales les habíamos huido de una u otra manera, porque pues al tener la garantía de la presencialidad siempre dejábamos de lado este tipo de espacios. Y bueno, esta situación nos obligó a repensarnos creativamente nuevas formas de encuentro, y por eso lo sigo celebrando. De esta situación, poder nosotros como Universidad de Antioquia estar cerca de los territorios ha sido para nosotros una grandeza. Y bueno, yo creo que de esta situación vamos a salir triunfantes y con muchísimos aprendizajes. Me alegra muchísimo que Jessica haya manifestado lo de la formación de tutores de resiliencia. Esta formación nosotros la pudimos hacer el año pasado en toda la zona del Bajo Cauca, incluyéndose también el municipio de Valdivia. Y desde esa formación lo que intentábamos era a todos los equipos intervenientes en alguna situación de emergencia, bomberos, defensa civil, psicólogos, todas las personas que estaban, digamos, ligadas de una u otra manera a la contingencia de Hidroituango, pudiesen formarse como tutores de resiliencia. Desafortunadamente, el concepto de la resiliencia ha sido confundido, ha sido utilizado de una manera irresponsable, quisiera llamarle de esa manera. Cuando yo le preguntaba a la gente del Bajo Cauca, ¿ustedes consideran que la gente del Bajo Cauca es resiliente, tiene resiliencia alta? Y todos decían, sí, somos uno de los más resilientes. Y con una línea de base que nosotros montamos para el departamento de Antioquia, el Urabá antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio fueron las 3 subregiones que nos registraron menores niveles de resiliencia. Lo que sí no hay lugar a duda es que son las subregiones más resistentes del departamento, y ahí está la confusión, se confunde resistencia con resiliencia. Evidentemente son comunidades resistentes que han aguantado todo, se han adaptado, se han tenido que acomodar a esas situaciones, pero eso no es la resiliencia. La resiliencia exige la presencia de un otro, la resiliencia exige la construcción de redes sociales. De resto sería resistencia. Una persona que resiste sola, que se le viene todo encima y todo lo resiste, pues esa es lo que en la psicología denominamos
como la personalidad o lo que tiene que ver con el hardiness, la fuerza, la templanza, que eso viene con el paquetico de cada uno. Y hay personas que son resistentes desde chiquitas hasta que se mueren. Pero la resiliencia es un proceso que se puede entrenar. Y como tal, la formación que se recibió en el Bajo Cauca fue muy bien recibida porque se entregaron herramientas para que se promocione la salud mental y de una u otra manera es también quitarle un poco esa salud mental que ha sido encasillada dentro de la psicología, la psiquiatría, y que empecemos a plantear que podemos tener promotores de la salud mental en nuestras comunidades. Ese curso de tutores de resiliencia estuvo enfocado a fortalecer la promoción de la resiliencia a partir de 33 talleres psicosociales que fueron los que desarrollé en la tesis doctoral y que se les hizo una evaluación de efectividad. Miramos la efectividad que tenía en la promoción de resiliencia y lo bueno es que puede ser aplicado por cualquier profesional, desde abogados o por cualquier persona de la comunidad. En el municipio de Santo Domingo lo implementan madres comunitarias, entonces me alegra muchísimo que Jessica haya podido darme esa entrada. No quería participar porque no quería quitar la importancia a este curso que ustedes acaban de desarrollar, pero también con el visto bueno del profesor Otálvaro y de todos los organizadores de este curso, les voy a solicitar me faciliten la base de datos para invitarles a ustedes a desarrollar un curso de tutores de resiliencia que vamos a hacer con la Gobernación de Antioquia, un curso que también va a ser certificado por nuestra facultad, va a ser de acceso gratuito, va a contar con 5 módulos donde vamos a trabajar la salud mental positiva, cómo entendemos los factores de riesgo, los factores protectores, cómo los promovemos en los ámbitos escolares, en los ámbitos comunitarios, y de esas herramientas que ustedes puedan implementarlo con sus comunidades. Y también dentro de esa formación a tutores de resiliencia vamos a tener un módulo de arte terapia con la Facultad de Artes, con la profesora Ana Milena Velázquez, que es quien desarrolla el laboratorio de clown, cómo podemos desde el humor poder entrenar también la salud mental en nuestros territorios con actividades muy prácticas. Entonces, les estaré enviando cuando tengamos diseñado el curso para que puedan ingresar. La idea es que sea también asincrónico, que puedan desarrollarlo en la medida de sus posibilidades y bueno, felicitarles también por esa constancia dentro de este curso. Han sido unas semanas terribles porque todos los correos se nos han desbordado con tantas informaciones, pero aquí estamos intentando dar respuestas, pero también felicitar la posibilidad de hacerse preguntas. En el módulo de salud mental hubo unas preguntas que se plantearon. Aunque no se les dio respuesta inmediata, no vean ustedes lo que generó el caos en la Gobernación de Antioquia, porque lo que nosotros hicimos fue, no frente a los medicamentos, ¿no? La pregunta que se hace frente a los medicamentos, ¿cómo se hace? La respuesta inmediata es con el HOMO. Con el HOMO se hace contacto directo para que eso se genere. Lo que pasa es que no está funcionando. Ese canal que está habilitado no está funcionando para la entrega de medicamentos psiquiátricos. Entonces yo lo primero que hice fue escalar la pregunta a Gobernación de Antioquia y eso lo que empezó a generar fue que empezaron a contactarse, empezaron a buscar IPS, empezaron a activarse. Entonces yo les agradezco la posibilidad de generar preguntas, porque cuando generamos preguntas quizás no tengamos respuesta, quizás generemos otras preguntas más. Entonces, esas preguntas que ustedes hacen son la posibilidad de nosotros acercarnos a esas realidades y que nos permitan a nosotros como Universidad de Antioquia, con los recursos que tenemos, porque ustedes también saben que la Universidad de Antioquia, al ser una entidad pública, ha estado en riesgo por todo lo que tiene que ver con la reducción de la inversión pública, al igual que ustedes lo han podido vivir en esos hospitales públicos. La Universidad de Antioquia también está en un riesgo enorme de desfinanciación. Sin embargo, con lo poco que tenemos, la Universidad de Antioquia ha estado presente en esta situación. Entonces, que nos podamos convertir en ese puente que vehiculiza todas esas preguntas que ustedes hacen hacia los tomadores de decisiones, para nosotros ha sido fundamental. Y por favor, rogarles que no se aparten de la Universidad de Antioquia. Esto ha sido
oportunidad enorme y agradecerle al profesor Otálvaro, al profesor José Pablo, esa posibilidad de tirar para adelante este proceso. Entonces, voy a estar como solicitándole al profesor Gabriel Otálvaro para poderles hacerles partícipes a ustedes de esa formación, y también se va a hacer una formación que también va a ser gratuita desde la Facultad Nacional de Salud Pública, que estamos en todo el ensamble en lo que tiene que ver con rehabilitación basada en la comunidad. Esto sí es para los equipos psicosociales de los lugares donde ustedes estén. Se les va a enviar pues esa circular desde la seccional de salud, va a ser orientado y dirigido por nosotros como Facultad de Salud Pública, y ese curso es para rehabilitación basada en la comunidad en términos de salud mental, primeros auxilios psicológicos y habilidades para la vida. Esos tres grandes módulos que van a ser parte de ese curso para los psicosociales. Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes esa información para que también nos acompañen y podamos seguir conversando. Un fuerte abrazo a la propia Marta Gaviria, me alegra siempre verla. Un fuerte abrazo le mando y le recibo otro, y aquí seguimos caminando. Profe Sandra, muchas gracias. Claro que sí, compartiremos los contactos para que pueda enviar la invitación, y qué bueno que vayamos construyendo estas redes de intercambio. Muy prometedor, digamos, que esta posibilidad pues que de esta contingencia va emergiendo. Le voy a dar la palabra a Annie Juliet, quien fue una de nuestras profesoras, para que responda a la pregunta sobre desinfección y control de los protocolos de bioseguridad. Y posterior a ello, le doy la palabra a Claudia González. Bueno, buenas tardes para todos. Pues con la inquietud que nos plantea la compañera sobre la desinfección, no, tenía pues como puntualmente darles la información. Es que en general la idea es plantear pues como una limpieza de desinfección de todas aquellas superficies que puedan servir de contacto de transmisión. Entonces ahí es donde entran los celulares, todo tipo de vehículos que utilicemos en el transporte de pacientes, transporte de cadáveres y transporte de personal. Entonces, como que en general es siempre a las personas encargadas fortalecerles pues como esa información de desarrollar una limpieza y desinfección constante de todas las superficies que manipulamos como frecuentemente. Ejemplo, en los vehículos, la cabrilla, la palanca de los cambios, el freno, pues donde se maneja el dispositivo de reproducción pues, de audio, música, en fin, ¿cierto? Entonces, como que en general está esa directriz de hacer limpieza y desinfección de todos los vehículos. En cuanto a la responsabilidad, hay una circular, que es la circular externa 04 del 9 de abril, que es de parte del Ministerio de Salud, de Protección Social y del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Transporte. Ya les comparto acá en el chat el link, es este. Y en esta pues nos dan como todas las responsabilidades sobre la limpieza y desinfección de vehículos, donde de facto pues, en forma general y como un resumen es responsabilidad de los transportadores o de pues como de las personas que prestan el servicio de hacer la limpieza y desinfección. Como tal en los puestos de control no se tiene pues como una persona responsable. Sí se implementó en Bogotá en la parte de los peajes, con todos los concesionarios que operaban esos peajes, una limpieza y desinfección de hidrolavado en los vehículos que transportaban alimentos para pues, salir y entrar de la ciudad. Pero de manera general, pues desconozco que se tengan en los puestos de control limpieza y desinfección de los vehículos, sino que es más de las personas responsables pues como de la prestación del servicio. Entonces era como esa parte, espero que les haya pues como dado un poquito más de claridad. Ani, muchas gracias por los aportes a lo largo del curso. Claudia, has levantado la manito, adelante. Sí, la levanté. Pues yo lo que quería era como dar, bueno, parece que se dañó la cámara, una inquietud que tengo al hacer parte pues del Vigilancia en Salud Pública de Porce, y yo pensaría que sería también una inquietud
de los compañeros de Ituango. Es que el curso nos dio muchas herramientas, pero tenemos como cierta imposibilidad para poder hacer presencia en los municipios, no presencia física obviamente también personal, pero incluso de manera virtual o telefónica, porque sabemos que los secretarios de salud y con las personas que nosotros interactuamos están en este momento, así sean municipios no COVID, están llenísimos de requerimientos por parte de las autoridades sanitarias, etcétera. Entonces, lo que antes era una comunicación mucho más fluida con nosotros, en este momento está muy limitada. Por ejemplo, en el curso, este curso yo fui muy enfática llamando y colocándole chat a los 5 municipios para que alguien, por lo menos una persona, hiciera parte de este curso. No sé si se inscribieron, aquí no sé si realmente lo lograron hacer. Entonces yo quería preguntarle a quienes están acá en este momento de cierre de evaluación de otros municipios, ¿cómo es la experiencia de poder recibir esa otra asesoría externa? Digamos, si yo vi que muchos de los que presentaron son psicólogos que hacen parte de pronto de las secretarías locales de salud, pero como uno hace más, busca más hacer es contacto con los secretarios de salud, pues, tienen a su cargo hacer toda esa planeación directa con el plan de contingencia. ¿Cómo sería ese mecanismo de poderle llegar y decir, vea, atiéndanos una conversación, atiéndanos si fuera que se acerquen y hagan este curso, porque ya no, yo tengo como esa inquietud y yo sé que lo tienen también las personas que están haciendo articulación con los municipios de Ituango, de cómo llegar y decirles, no llegamos a ponerle más trabajo, queremos es antes al contrario apoyar ese trabajo, porque la verdad es que lo que dicen es, ay, ¿para qué nos están llamando? Es que ya no nos da la vida para atender requerimientos y cosas, y entonces, ¿cómo sería como esa forma de entrar a de alguna manera depositar este conocimiento al servicio, ponerlo al servicio de esos municipios que de pronto no han podido hacer este curso? A partir como de qué funcionarios pensarían, que no sea necesariamente el secretario local de salud, porque pues está atiborrado seguramente en estos momentos de trabajo. Esa era mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Diana, pediste la palabra. Diana Guerra, pediste la palabra. Sí, para dar respuesta justamente a la pregunta de quién tiene la responsabilidad. Yo voy a contestar desde el ámbito jurídico. Justamente en la resolución 666 del Ministerio de Salud nos da unas directrices y establece también responsabilidades. En este caso, en el artículo 4, habla de la vigencia y cumplimiento de los protocolos y dice que está a cargo de las Secretarías de Salud Municipal o Distrital, o quien haga las veces, pues obviamente a hacer ese control, por no solamente el tema de vehículos, sino absolutamente a todo lo que se reabra en el comercio y demás. Obviamente también habla allí de la competencia que tienen las Secretarías de Salud Departamental en algunos asuntos particulares, pero queda absolutamente claro que quien reabre o tiene un negocio abierto, esa persona o esa entidad es la competente para vigilar todos los protocolos. Es decir, si hay una entidad pública que abre las puertas, esa entidad tiene que garantizar el tema de bioseguridad dentro a su personal interno y externo, ¿sí? Ahora, existen también unos protocolos que se han salido de antes, en los cuales todas las personas tenemos unas obligaciones, llevar el tapabocas, ir de guantes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la obligación legal respecto al cumplimiento está en quien abre el sector productivo y está en vigilar las secretarías de salud municipal, departamental, de acuerdo a los ámbitos que tienen de sus competencias en la ley 715 y obviamente lo que se ha dado con los decretos reglamentarios ahora en la pandemia. Es todo. Diana, muchas gracias. Quisiera pedirle al profesor Román Albeiro,
si puede, si quiere compartir algún comentario. Gracias, profe. Buenas tardes. Yo creo que no me demoro mucho para puntualizar algunos elementos que ya han planteado las personas que han antecedido. Y la profe Paula Díaz nos da una pista para responder a esa pregunta que usted formulaba ahorita, y es cómo pensar en relación con la educación en los municipios no COVID. Yo creo que con respecto a educación, habrá que pensar las acciones educativas para los municipios en general, digamos, para todo el territorio, puntualizando como algunos elementos. Y quiero recoger lo que planteaba la profe Paula y la profe Marta. Primero, cómo restablecer relaciones de confianza a nivel territorial, en lo más micro del territorio, con posibilidades en un diálogo y una escucha atenta, que eso nos lo puntualizaba la profe Marta, y es cómo volver a las relaciones más inmediatas de la vida cotidiana. Y ahí yo creo que en términos de educación, eso nos pone un poco de plano pensar la educación en la vida cotidiana, sacar la educación, los actos educativos, de la educación formal, que es una mirada que tenemos y que hemos ido construyendo históricamente en la educación formal, pero cómo sacar las formas de lo educativo y allí y poner en la sociedad unas formas de educación en eso que se da la vida de la gente en el día a día, en la vida cotidiana. Y ahí también hay unas piezas en términos de comunicaciones, y es cómo descubrir formas de comunicación locales, cómo la gente se comparte información, cómo la gente, a qué le cree la gente. Y en relación con pensarse la confianza, yo creo que a nivel institucional, autoridades de salud y quienes ejerzan de alguna manera como una influencia en el territorio, sí estamos llamados a que esa educación sea una educación desde el ejemplo. Y digamos que toda la carga axiológica que recoge hacer actos educativos implica también eso. Actuar en coherencia, digamos, entre el discurso y la acción. Y eso es una cosa que nos toca hacer a todos a la hora de establecer acciones educativas, que se dé desde el ejemplo, desde lo más, digamos, desde lo más próximo al otro, pero no como una manera de dogmática de decir qué es lo que se debía hacer, sino en acción en relación con la realidad que se vive. Y para ir cerrando, yo creo que uno sí puede pensar que la educación se dé de cara al otro, de lo más humano, de las relaciones inmediatas con los seres humanos. Priorizar qué se quiere hacer a nivel local, yo creo que es una de las tareas previas antes de iniciar acciones educativas, es priorizar sobre qué queremos informar o sobre qué queremos educar en esta comunidad, qué es lo más inmediato, para poder, digamos, tener un camino que recorrer ante la exagerada exposición que tenemos, tanto de información como de estrategias que podrían llegar. Por eso digamos que cuando hemos pensado acciones, hemos pensado que se tomen las que le conviene a un territorio en relación con su realidad. Por eso les hemos compartido allá en el módulo 6 los repositorios de qué tipo de materiales o estrategias podrían tenerse, porque digamos que serán a nivel local donde se tomen las decisiones sobre qué es lo que conviene hacer en relación con ese territorio. Y esas relaciones esa decisión se debe tomar en el diálogo con la comunidad. ¿Qué es lo que nos conviene y qué es en lo que nosotros deberíamos formarnos para evitar o que el COVID llegue para municipios no COVID o para mantener a raya que cierto grado de infección se llega a presentar y qué es lo que la gente tiene que hacer? Yo creo que con la gente es importante identificar quiénes son los líderes en una comunidad, cómo se establecen los diálogos entre las organizaciones y la gente de las comunidades. Organizaciones de base comunitaria son una posibilidad para interactuar con el resto de la comunidad. Las juntas de acción comunal, los grupos organizados, los líderes e influenciadores en los territorios que tendrían que convertirse en aliados para el desarrollo de acciones educativas. Y sobre todo, identificar, y yo creo que ese sí es un llamado que tenemos que hacernos a todos, identificar formas para llegar a la comunidad que trasciendan las formas clásicas con las que hacemos educación. Es muy probable que haya territorios que todavía son territorios que no
tienen un cierto grado de alfabetización en lectura y escritura. ¿Cómo podría uno acudir a otras formas en lo educativo? Lo decía la profe Marta ahora, volver un poco a esas formas de la educación a través de los medios comunitarios, la radio comunitaria como una posibilidad para establecer diálogo entre la institución y el territorio. Yo creo que hay algunas pistas, dejar el canal abierto para que la gente nos haga preguntas. Nosotros habíamos hecho un ejercicio en el CES para que la gente respondiera, eso con el propósito de que a futuro, digamos, nosotros lo hacemos muy conscientes de que a futuras intervenciones poder pensar desde esa realidad que ellos nos responden en esas preguntas. ¿Cuáles son los problemas que hay en el territorio? ¿A qué es que se ven enfrentados como autoridades locales? Para nosotros ir también en diálogo con eso, planteando las alternativas. Y no se quede solamente como una idea que planteamos en una sola vía, sino que pueda establecerse ese diálogo entre quienes participan de esta experiencia de formación y quienes estamos haciendo parte de la creación o construcción de la propuesta formativa. Yo dejo por ahí, no sé si hay algunas preguntas puntuales y podamos conversar con ello, y si no, dejamos este canal abierto también y que la gente pueda expresarnos comentarios, opiniones y demás para cualificar y seguir mejorando el proceso. Muchas gracias, Román. Voy a darle la palabra. Me sigue quedando una preocupación. Y es la preocupación de nuestro ecosistema epidemiológico, aunque de alguna manera, con todo lo que ha pasado y el hecho de que tenemos que redimensionarnos cómo trabajamos, pues eso es algo que he estado pensando. Pero yo veo mucho, y también yo sé que es por los problemas de Internet y la virtualidad, que seguimos enfocando mucho el trabajo desde unos actores que deben ser activos hacia unos actores que terminan siendo un poco más pasivos, como las comunidades. Entonces, todo lo que hacemos va enfocado a cómo le comunicamos a las comunidades, cómo les contamos lo que está pasando, pero no estamos de alguna manera como tratando de integrar tanto a las comunidades a lo que es la realidad y a los cambios que se están haciendo. ¿Se les entregan los medicamentos? Sí.
están haciendo ese trabajo. ¿Se les está mandando información sobre COVID? Sí, se les está mandando información sobre COVID, pero eso no los hace partícipes de lo que está pasando. Y yo sí pienso que tenemos que repensar cómo vamos a mirar las comunidades en todo esto que está pasando. Es muy limitado, pero desde lo que nosotros hemos podido lograr hacer, que tampoco es que sea un montón, para nada, pero esta dinámica ha generado una cosa que hasta el momento nunca habíamos hecho, y es integrar a las personas de las diferentes comunidades, porque los chats colectivos han permitido no solamente compartir información, sino que las personas de las comunidades comiencen a ser partícipes activas de esos chats. Entonces, no es que les mande información, es que ellos nos mandan a nosotros información. Ellos hacen las reflexiones, ellos nos cuentan lo que están pasando. Y yo sí pienso que para el curso y para todo lo que se está haciendo, debemos pensar las comunidades de otra manera. El compañero, creo que es de Yopal, decía lo de los COECON. Eso en la mayoría de los municipios no se está haciendo en realidad. Nosotros tenemos muchos municipios donde eso no se está manejando. Y si se hace una virtualidad, pues porque, por ejemplo, en el caso mío de Occidente, todo el mundo tiene acceso a Internet. No es que no haya, es que es la mirada que tenemos sobre las comunidades. Todos, aún a los que trabajamos con ellas, yo pienso que los seguimos viendo como no debe ser. Hay que mirarlos como actores iguales a nosotros, que tienen su participación, su pensamiento, que son los que conocen la realidad de los lugares donde están viviendo, más que cualquiera, inclusive más que a veces que las autoridades locales, porque las autoridades locales están en las cabeceras, no en las veredas, ni en los corregimientos. Entonces yo sí pienso, y es un llamado que parte de, para mí misma, por supuesto, y es cómo vamos a ver en toda esta redimensión de la realidad que estamos viviendo, a estos actores con los que trabajamos, nos acompañan, hacen parte de nuestros municipios y con los que debemos acompañar, pero también trabajar de manera integral. En uno de los módulos en el que hablaba de este módulo y el de derechos humanos y eso, había elementos muy importantes que a mí me parecen sobre cómo mirarlos y cómo trabajar con ellos y cómo pensarnos conjuntamente. Incluso lo que estamos tratando de hacer ahora es el material, lo que hacemos, la divulgación, construirlas conjuntamente con ellos, no de nosotros para ellos, sino conjuntamente como un actor activo que deben ser. Ya, gracias. Maravilloso, Margarita. Muy interesante digamos que esa reflexión, esa invitación, y es un gran reto que digamos que tenemos y podemos aprovechar este momento para digamos que construir una manera distinta de entenderlo y relacionarnos y de construir respuestas con las comunidades. Maravillosa reflexión. Le doy la palabra a Ani, que quiere responder algo sobre manejo de cadáveres, y con eso vamos comenzando el cierre entonces. Listo, bueno, pues, en cuanto a las preguntas que nos hicieron, voy a colocarlo acá. Pues como en el foro en general, decían pues como todavía inquietudes sobre los elementos de protección personal que debían utilizarse. Este es un cuadrito que nos da pues, la Organización Panamericana de la Salud y ya les comparto pues como este link donde nos dice de acuerdo al momento pues del manejo del cadáver cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar y cuáles son las técnicas de desinfección que son más recomendables para cada momento, ¿cierto? Eso por un lado. Y lo otro, nos preguntaban también sobre cómo experiencias como se hayan manejado en otros municipios, en otros lugares, pues al menos en la información que se encuentra disponible o lo que tengo conocimiento, pues en el país no tenemos como muchas experiencias, al menos con el tema de COVID, ¿cierto? Como decía la propia Marta, sería retomar otro tipo de experiencias que he tenido en la historia, pues como cada uno de los territorios, pero encontré este documento que es de México, donde se dan las indicaciones para el momento del duelo con la familia y los familiares o cercanos al paciente que fallece, y de igual forma el manejo masivo de cadáveres. Es muy chévere porque tiene un anexo tipo flujograma que siempre es más fácil de comprender pues como para todo tipo de personal,
y nos dicen cuáles, para el caso del manejo masivo, cuáles son las recomendaciones, cómo se deben conservar los cadáveres, cómo hacer el almacenamiento y la disposición. También les voy a compartir el link para que lo puedan pues como revisar como con más calma. Eso era lo único que tenía por decir. Gracias, Ani. Bueno, yo quiero no dejar de mencionar y agradecer a los monitores que tuvimos en el curso. Tuvimos 3 monitores en los foros que fueron muy importantes para darle dinamismo a esta estrategia y que a la medida en que el curso fue avanzando, pudimos desarrollarlo de una manera más, digamos que organizada. Quiero agradecerle a Angie Vélez, estudiante de la Facultad Nacional de Salud Pública y que todavía está aquí con nosotros, a Camila Giraldo y a Juan José Jaramillo, ambos también estudiantes de la Facultad Nacional de Salud Pública, estuvieron conectados hasta hace un momento. El aporte que ellos nos hicieron y su, digamos que compromiso con tratar de recoger, dialogar de manera individual con cada uno de ustedes, fue muy importante y lo valoramos mucho. Muchas gracias, Angie, y transmítele el mensaje a los muchachos. Bueno, han quedado unas reflexiones muy interesantes que sin duda no teníamos la pretensión de hacer un cierre de discusión ni un cierre, digamos que temático. Hay aspectos que no trabajamos, hay una reflexión sobre por qué llegamos a este punto. Por ejemplo, hay una reflexión sobre las causas de que el mundo se haya enfrentado a una pandemia de esta naturaleza que no tocamos hoy. Hay una reflexión sobre esta pandemia, cómo nos cogió en términos de nuestro desarrollo de los sistemas de protección social, del sistema de salud en nuestro país y sobre lo que esto puede estarnos demandando y obligando a repensar de cara a escenarios futuros. Bueno, hay una, digamos que cantidad de reflexiones que no las podemos abordar, el tiempo era muy corto, queríamos tener un contacto de pronto más, un contacto distinto, que nos permite la sincronía en podernos ver, poder escucharlos y dialogar con algunas de las inquietudes, pero sin duda estas no son acabadas. Como ya lo han ido planteando poco a poco en sus intervenciones, pues queremos que esto sea un elemento más de la construcción de comunidades donde el diálogo, el intercambio de saberes, de experiencias, nos ayuden a estar mejor y más fuertemente preparados para enfrentar los desafíos, para construir respuestas que puedan reconocer la diversidad de nuestras sociedades, una diversidad que a unos los ponen en unas condiciones mucho más desventajosas y que tenemos la obligación de actuar con un criterio de cuidado de la vida de esas personas que están en situación de desventaja, como un criterio ético al que nos vemos obligados a ser funcionarios públicos. Creo que la construcción de comunidad es un proceso que la Universidad de Antioquia, digamos que ha venido construyendo a lo largo de su historia, y en esta pandemia ha sido una oportunidad para reforzar esta vocación y vamos, digamos que salimos de este curso fortalecidos en el sentido de reafirmarnos en esa vocación. Por eso vamos a seguir, vamos a tener una segunda versión, recibimos con mucha seriedad y con mucha humildad las recomendaciones que ustedes nos han dado en su evaluación, en los correos, en los mensajes que nos han hecho llegar respecto a cómo podemos mejorar en términos pedagógicos o de la didáctica del curso,
en términos de contenidos, de la orientación de ciertos contenidos o elementos que tendrían que ser reforzados y demás. Vamos a tener una segunda versión en consideración a ello y con unos nuevos contenidos que creemos que le van a dar más fortaleza todavía al curso. Vamos a contarles cuando esto esté para que lo circulen entre sus contactos. Quiero contarles que en este curso se inscribieron 399 personas, fue el grupo que inscribimos, y lograron iniciar el 30% de ellas. 115 personas iniciaron el curso, de las cuales completaron actividades el 65%, 74 personas, y ya hay 69 personas que corresponden al 60%, 69 personas certificadas. Eso en términos de números. En términos de participación, pues tuvimos participación de municipios del área metropolitana, de municipios del resto del departamento, en diferentes regiones, en el oriente, en el Urabá, en el Bajo Cauca, y tuvimos participación de personas de otras partes del país, lo cual nos alegra mucho. Creo que es un grupo, es un número, si se quiere, pequeño, de las 70 y pico de personas que completaron el curso, de las 115 que iniciaron, pero que nos llena de motivación, porque son 75 personas con las que vamos construyendo, digamos que camino de recuperar una sociedad de más solidaridad, una salud pública mucho más fuerte, capaz de orientar las formas de respuesta y de construcción de la salud en los municipios, más allá de respuestas centradas en hospitales, más allá de respuestas asistenciales desconectadas, y donde digamos que reconstruimos lo que significa ser profesional del cuidado de la salud. Les queremos agradecer a todos. Les he puesto en pantalla hace un momento los correos electrónicos y se los dejo nuevamente aquí en el chat, de Paula Mitchell, a quien le agradecemos nuevamente, y el correo mío por si tienen alguna dificultad con la culminación de las actividades evaluativas, con la certificación del curso. Como mencionó Román, dejamos el canal abierto para que intercambiemos. Si tienen preguntas, si tienen propuestas, si tienen experiencias que quieran compartir y hacer que podamos de alguna manera continuar, porque esto nos va a tomar todavía muchos meses de trabajo, digamos que fortaleciendo la capacidad de los municipios para actuar de una manera protectora de la vida y de los derechos humanos de la gente. Bien, yo no tendría nada más que decir, solo agradecerles el que nos hayan también compartido en este espacio de la mañana sus comentarios, preguntas. Los invitaría a que activen sus cámaras y pues terminemos este curso viéndonos y despidiéndonos, esperando que sea muy pronto que nos volvamos a ver. Y ojalá que ese encuentro, digamos que ya sea cada vez pues más estrecho, que este aislamiento podamos transitar rápidamente por él, con mucha deseo de poderlos ver presencialmente. Por allá apareció la hija de Paula, una maravilla, muy bella. Esa nariz muy bella también de la profe Sandra. Prendas el micrófono. Ya la prendimos. Hola, Marta. Te ves muy chala con la nariz. Ella es Sandra y ella es la profe Marta. Hola. Hola, Sandra. Y Marta. Te ves muy chala con la nariz. Sí, a estos te hago una llamada. Acuérdate que en la facultad vamos a habilitar una llamada de los payasos para que llamen a los niños. Una llamadita de los marcianitos. Sí, así te llamaré.
Te contaré una historia que me acabo de encontrar, un mapa escondido para un tesoro. Gracias. Profesor Julián Vargas, bienvenido. Qué bueno saber que estaba tras la cámara de la cuenta de Medicina Sabaneta. Ah, yo por qué me sabe qué tan charro. Bueno, lo que pasa es que soy docente allá, me conecté por este espacio. Estuve muy atento, muy contento, satisfecho de ver los logros, la manera como se está interactuando, cómo se va llegando a las comunidades, a los municipios, y la manera como seguimos soñando una nueva realidad en medio de la pandemia y la dificultad. Muchas gracias, Gabriela, a todos los compañeros, profesores que estaban allí presentes. Un abrazo y felicidades. Muy bien. Bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Que tengan un sábado bonito. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos Hasta luego a a todos. Gracias. Chao, Sandrita. Estos días hacemos una llamada de marcianitos. Feliz día. Muy bella la hija Paula. Una llamadita de marcianitos. Abrazos para todos. Te haré la llamada, ¿me esperas? Yo también le voy a hacer una llamada a marcianitos en estos días, profe. Qué buena idea. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día. Hasta luego, feliz día. Chao, chao.